Buenas noches con todas y con todos.
Muy buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cómo está? Buenas noches, Buenas Carlos. noches. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches a todos. Jonathan, buenas noches. Gusto de saludarles. Muy bien, vamos a dar inicio el día de hoy, solo que esta vez les voy a pedir de su colaboración y comprensión. Es que fíjense que estoy en una actividad, entonces no me encuentro en un entorno agradable para poder encender la cámara. Me encuentro todavía en la oficina y ahí pueden empezar a pasar personas. O sea, ustedes no van a tener ningún mayor ruido, pero sí hay mucho movimiento atrás mío. Entonces, por hoy voy a tener apagada la cámara, entonces espero su comprensión y disculpen. No tenga pena, con mucho gusto. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. ¿Se recuerdan que hace 8 días empezamos a ver lo que es el capítulo número 3, que se trata de ser humano, ser libre y viceversa? Solo deben un segundo. Bueno, entonces platicamos acerca de la libertad y vimos también un videíto donde nos daba como un tipo de reflexión, mensaje acerca de cómo puede ser la libertad, qué es la libertad, cómo podemos utilizar la libertad para ser más felices, más armoniosos y también para poder aprovechar esa virtud que tenemos de ser libres. Obviamente, también platicamos que no nos tenemos que confundir de la libertad con el libertinaje. O sea que con la libertad hay límites, ¿ok? Hay límites siempre que no vamos a dañar a terceros, ¿ok? Podemos hacer ese uso de la libertad sin dañar a terceros. Entonces, la libertad se puede manejar en muchos aspectos. Em, y por eso el día de hoy vamos a ver nuestro primer tema del capítulo número 3, sería nuestra esencia racional. Se encuentra en la página 41. En la página 41, por favor, se pueden ubicar. ¿Listo? ¿Algún voluntario que guste leerlo? Gracias. ¿Está bien? Nuestra esencia racional. Muchos filósofos han meditado sobre lo que nos distingue del resto de los seres vivos. El punto de partida, evidente e inagotable, es que somos seres con necesidades biológicas que buscamos satisfacer. Esta característica nos hace pertenecer a un género específico, mamífero, vertebrado, del orden de los primates y la familia de los homínidos. Como muchos de ellos, vivimos en grupos, lo que condiciona nuestros actos y permite desarrollarnos en comunidad. Pero hay una diferencia cualitativa. Los demás animales reaccionan instintivamente ante los condicionamientos que les ofrece la realidad. No pueden reflexionar sobre sus acciones ni meditar en la manera de cambiar la realidad externa. En cambio, nosotros podemos conocer el mundo y transformarlo intencionalmente, según nuestras necesidades. Un castor puede fabricar diques en un cauce del río, pero no es consciente de ello y es incapaz de transmitir sus técnicas para las futuras generaciones. Nosotros, al tener conciencia de nuestros actos, podemos comunicarlos. La razón nos distingue del resto de los seres vivos.
Nos permite percibir la realidad de acuerdo con nuestras necesidades concretas y personales. Por ello se dice que somos seres subjetivos. Experimentamos nuestra existencia desde un yo consciente. Claro que para captar la realidad lo hacemos por medio de signos que hemos aprendido en la sociedad. Esto nos convierte en seres intersubjetivos. Cada individuo se Hasta erige. ahí, Vale, hasta ahí. muy bien. Gracias, Héctor, muy amable. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere acá? ¿Qué lograron interpretar de lo que nos hizo favor Héctor de leer? ¿A qué se refiere esto de nuestra esencia racional? ¿Por qué aquí hacían una comparación con los animales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la mente? ¿No? Que siempre buscamos tal vez como que aquello de llenar el huequito de, ay, hoy tengo, por ejemplo, la comida, hoy tengo ganas de un helado, pero Ajá. en mi casa no hay un helado, entonces busco la manera o busco dónde conseguir dinero para comprar ese helado. Podemos buscar dentro del sillón, en los muebles, en los pantalones, etcétera. ¿Algo así? Ok, gracias, Briseida. ¿Alguien más? Entiendo que es como la capacidad que tenemos nosotros para razonar, para utilizar más nuestro cerebro en cualquier actividad que queramos o que necesitemos hacer o para poder satisfacer nuestras necesidades, a diferencia de los animalitos que ellos actúan por instinto. Instinto. Excelente, gracias. Así es. Cuando en este tema nos habla nuestra esencia racional. Cuando decimos nuestra esencia racional, es esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de pensar, de entender, de razonar. Por eso en el tercer párrafo que nos hizo favor Héctor de leer, dice la razón. ¿Por qué? Porque razonamos, tomamos decisiones, perdón. Y es lo que nos diferencia de los animales. ¿Por qué? Porque nosotros no actuamos solo por instinto, sino que podemos reflexionar antes de actuar. ¿Me entienden? ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la conciencia moral? Que nos daban eh, tres elementos antes de actuar. Primero teníamos que pensar, de ahí sentir y de último actuar, ¿sí? Y eso lo podemos hacer para cualquier toma de decisión, para resolver un problema, etcétera. Y es lo que hacemos diferente de los animales, porque los animales trabajan por medio de instinto, ¿sí? No, y nosotros no actuamos por instinto, sino que nosotros debemos de reflexionar antes de actuar, ¿sí? Y por eso las personas, ¿cómo lo aplican? Usando la razón. La razón. ¿Por qué? Todos los días nosotros utilizamos la razón. ¿Por qué? Por ejemplo, en el trabajo hay un conflicto, ¿sí? Utilizamos la razón para poder resolver problemas en el trabajo, en el ámbito familiar, en el ámbito social, etcétera. Cuando nosotros debemos de tomar decisiones correctas, nos vamos con la razón. Cuando controlamos emociones, ¿sí? Cuando pensar en las consecuencias que puede traer un acto, ¿sí? Entonces a eso también se le llama el uso de la razón, elegir entre lo bueno y lo malo, que es lo que hemos venido hablando acerca de la moral en el capítulo número 1. Eso también es que nosotros como seres humanos usamos el uso de la razón, ¿sí? Perdón, Liz. Entonces, ¿qué manda Héctor? Sí, pero digamos, eso sería como lo propio, ¿verdad? Del ser humano, Exacto, que tenemos esa capacidad. Pero exacto. más sin embargo, hay momentos donde el ser humano
como que totalmente se queda en blanco y Y actúa por trabaja por instinto, impulso. ¿no? Ajá, por Ujú. un Pero impulso. no es instinto, es Vaya. impulso. Usted Vaya. mismo lo dijo. Nosotros no trabajamos por instinto. Ahí es un impulso, que es cuando se recuerdan cuando hablábamos de la conciencia, que no pensamos, no razonamos, solo actuamos. Es un impulso que nos da nuestro cuerpo, nuestro cerebro para poder actuar, pero no es instinto, es impulso ahí sería. Gracias, Héctor. ¿Qué manda alguien más? ¿No? ¿No? Ok. Entonces, eso cabal es lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, con los animales, que los animales lo hacen por medio de instinto y nosotros razonamos. Por ejemplo, imaginemos que alguien en el trabajo, nosotros estamos sacando fotocopias y vienen y nos empujan, ¿sí? Entonces nos empuja un gran empujón que nos pegan, que chica, como dijo Héctor, se nos va eso de pensar, la rabia, me levanto y yo voy a meterlo en su cuentazo, ¿ah? Entonces ahí, ¿qué pasa? Es mi primer impulso, ¿sí? Que podría ser empujarlo de vuelta o golpearlo. Pero si usamos esa esencia racional, entonces decimos, ¿qué gano si lo vuelvo a empujar también? ¿Sí? Entonces mejor hablo con mi jefe que estoy teniendo un inconveniente y lo resuelvo y listo. Entonces eso es razonar antes de actuar. En lugar de reaccionar con enojo, pensamos, decidimos con calma y elegimos una mejor forma de resolver un problema. Y eso es lo que nos quiere enseñar el libro, que nosotros tenemos que usar siempre la razón. Cuando nosotros nos estamos desarrollando profesionalmente, siempre tenemos que, en cualquier situación que se nos puede presentar, siempre tenemos que razonar antes de actuar, ¿sí? Usar nuestra esencia racional es lo que nos permite vivir en paz con los demás, tomar buenas decisiones, crecer como personas. Es como tener una brújula en la mente. ¿Por qué una brújula? Porque nos ayuda a elegir el mejor camino, ¿sí? O como la conciencia que teníamos esa voz interna que nos dice, momento, aquí vas mal, o nos dice, nos hace como reflexionar algún acto que hicimos, o etcétera. Entonces, nuestra esencia racional que se basa en la razón viene siendo, también nos ayuda, nos aporta a poder elegir hacer lo correcto, ¿ok? Y por eso en el último párrafo que nos iba a hacer favor Héctor de leer, dice, cada individuo se rige como una persona, un ser único y, como dijera Kant, valioso en sí mismo. Nuestras características esenciales permiten distinguirnos como persona, aunque originalmente el vocablo persona significaba máscara. Y en las representaciones teatrales griegas, decimos, a ver, teatrales griegas, en la actualidad, perdón, se utiliza para referirse a la dignidad de cada individuo. Y esta es la base fundamental del imperativo categórico. Nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona porque ésta tiene un valor absoluto en un fin en sí mismo que no debe utilizarse como medio para otra cosa. Entonces, la palabra persona viene del latín persona, que significa máscara. ¿Y por qué significa máscara? ¿En dónde significaba máscara? Van a decir ustedes. En el teatro antiguo. En las obras teatrales, los actores usaban máscaras para representar diferentes personajes. Con el tiempo, persona comenzó a significar el papel que alguien desempeñaba en la sociedad, pero también se asoció
con lo que somos realmente por dentro, como seres racionales y conscientes. Entonces, ¿qué me refiero? Cuando decidimos que nuestra esencia racional se rige como persona, queremos decir que gracias a nuestra razón, gracias a esa capacidad de pensar, podemos construir nuestra identidad, podemos elegir quiénes queremos ser, cómo actuar frente a los demás. Entonces, la máscara no es algo falso aquí, sino una forma de expresar lo que somos, ¿me entienden? O sea que cada persona con su razón elige su papel en la vida y cómo se comporta, con los demás. Eso es lo que nos quiere decir en este párrafo. ¿Estamos claros aquí? ¿Entienden por qué acá dice en el vocablo persona significa máscara? ¿Entienden el punto? Sí, es que justamente los griegos eran quienes, cuando hacían sus representaciones para deleitar a los demás, para que no sean descubiertos quiénes eran, obviamente, ¿no? Se colocaban una especie de lo que hoy decimos máscara, ¿no? Para Exacto. decir que representa un personaje, de ahí lo de la palabra persona. Muy bien, gracias Héctor, así es. ¿Alguien más? Entonces, ¿alguien más? Perdonen. ¿No? Gracias. Entonces, persona significa máscara, pero en filosofía, y no es, vuelvo y repito, no vayan a decir porque hoy por hoy si alguien le dice es que esa persona tiene una máscara, pensamos de que es algo falso, alguien falso, ¿ah? No, sino que acá lo que nos quieren decir que es la forma en que mostramos lo que somos. Usamos nuestra razón para decidir cómo actuar y quién queremos ser, y cada uno elegimos un papel en la vida, ¿sí? Un papel y también un papel en la vida de cómo nos queremos relacionar con los demás, cómo somos cuando estamos a solas, cómo o queremos actuar, por decirlo así, cuando estamos con un grupo de personas, por ejemplo, de nuestro mismo nivel profesional, o cuando estamos en casa. Porque hay personas que tienen diferentes tipos de máscaras. Por ejemplo, hay personas que se ven súper amables allá afuera en la calle o súper amables aquí en el trabajo y en su casa son unos ogros. ¿Me entienden? Entonces, ellos eligen el tipo de papel que quieren en cada momento. Y por eso también tienen diferentes personajes. En el trabajo, amabilidad, son cordiales, son empáticos, y en la casa son ogros, groseros, etcétera. ¿Sí? Ese es un ejemplo tal vez muy fuerte, pero pasa, créanme, pasa. Entonces, a esto se refiere y esto es lo que nos quiere dar a entender este tema, ¿sí? Cada uno elige su papel en la vida y cómo se relaciona con los demás. Es como un actor que elige cómo representar su personaje, ¿sí? Pero obviamente nuestro papel en la vida debe ser con conciencia, responsabilidad, y como soy en casa, tengo que ser afuera. Como soy con mi familia, tengo que ser con los demás. Obviamente con ciertos límites, porque ya sabemos que nuestra sociedad hoy por hoy es distinta, ¿verdad? Y muchas veces nos toca que ponernos más serios en diferentes situaciones, pero eso no quiere decir que cambie totalmente mi personalidad, es por situaciones que se den, ¿ok? ¿Estamos claros acá? ¿O hay dudas? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Algún voluntario que me haga a favor de leer la diapositiva? El sentido de libertad lleva perdón, solo lo voy a agrandar un poquito. Gracias. Dice, el sentido de libertad lleva aparejado el de responsabilidad.
Actuamos en base de un plan. En ello radica la esencia racional de nuestra libertad. 1. Necesidad. 2. Evaluación. 3. Acción. Según los filósofos idealistas, somos seres duales, pues poseemos cuerpo, entre comillas, con necesidades biológicas concretas y alma. Otra vez, entre comillas, razón y pensamiento. Y cerramos comillas. Muchas gracias. Por favor, nos posicionamos en la página 42 y algún voluntario que me lea necesidad. Página 42. Captamos los estímulos, las necesidades y buscamos mecanismos para satisfacerlas. Por ejemplo, si tenemos frío, pensamos en adquirir una prenda de vestir que nos proporcione calor, perdón. Gracias. Evaluación, ¿algún voluntario? Gracias, por favor. Muchas gracias. Y acción, solo el párrafo de acción. Después de evaluar las opciones, actuamos para satisfacer la necesidad inicial. En el ejemplo anterior, compramos el suéter y con ello mitigamos el frío. Muchas gracias. Entonces, ¿qué entendemos nosotros acá con esta esencia racional de nuestra libertad? Que necesitamos, evaluamos y accionamos. ¿Qué creen ustedes que nos quieren dar a entender acá? Es en la forma en que aplicamos la razón en nuestras vidas, observamos cuál es nuestra necesidad, evaluamos cuáles son las posibles soluciones y ya luego accionamos en cuanto a para solucionar nuestra necesidad o algo que necesitamos hacer, no sé. Excelente, Jacqueline, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Así es. ¿Esto qué significa? Que nuestra libertad no es solo hacer lo que queremos, sino que como lo dijo Jacqueline, sino que usamos nuestra razón ¿para qué? Para reconocer una necesidad, evaluar las opciones que tenemos, actuar de forma libre y responsable. Las personas al ser racionales piensan antes de actuar, usan su libertad para elegir lo mejor y no simplemente lo más fácil o, por ejemplo, lo más rápido, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen una tarea importante que entregar mañana, pero, qué sé yo, pero resulta que algún amigo viene y les dice, mira, fíjate que no, te invito a ir a la feria que está ahorita, vámonos, y ustedes, ay, no, para mañana la tarea, la tengo que entregar a las 10 y yo me pensaba desvelar y me están invitando a salir. Entonces, ¿ustedes qué hacen acá? Si él paga todo, ahí sí. Bueno, si no, Que me da igual la tarea, dice usted. No, entonces aquí, ¿qué hacen ustedes? Primero, necesidad, o sea, saber que necesitamos hacer la tarea para aprender y cumplir con nuestras responsabilidades. De ahí evaluamos. O sea, mi necesidad es hacer la tarea, no ir a la feria, ¿verdad? ¿Por qué hacer la tarea necesito? Porque quiero aprender y cumplir con mi responsabilidad y obtener mis puntos. Después voy a evaluar. ¿Y qué voy a evaluar? Es cuando yo pienso. Si me voy a la feria, me voy a divertir, pero no haré la tarea. Y si hago la tarea primero y luego, o sea, esa sería otra opción, si hago primero la tarea y luego me voy a la feria, entonces ahí me iría sin preocupaciones.
Entonces le voy a decir que en vez de irnos a las 6, nos vamos a las 7. ¿Qué manda? Ah, entonces está súper. Entonces les voy a dejar más tareas ya que para que aproveche el tiempo, Jonathan. No. Ok, era broma. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Entonces piensan, ¿qué es más importante ahora? Mis necesidades y hacer tareas porque yo necesito aprender, cumplir, necesito puntos para no salir tan raspado en el final, ¿sí? Entonces, si ustedes después piensan, o sea, que van a evaluar la situación, ponen sus dos perspectivas, bueno, si voy, me voy a divertir, la voy a pasar genial, o sea, yo lo que quiero es distraerme o cumplirla, o hacerla, y voy en que sea 1 hora también a la fiesta, pero ya sin preocupaciones. Entonces, ¿qué es más importante ahora? Lo que ustedes se pueden preguntar. Entonces viene la acción. Entonces, ¿la acción qué es? Decidir. Decido entonces hacer la tarea primero y después me voy a la feria. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Usamos la libertad con inteligencia. Nadie me obligó a elegir, o sea, sí tenía la presión que nos fuéramos rápido con mis amigos, pero yo tuve la libertad con inteligencia de elegir lo que mejor me convenga, ¿sí? No fue solo hacer lo que quería, sino elegir lo correcto usando la razón. Hago tarea y me voy a divertir. Cumplo mis responsabilidades con mis responsabilidades y también me voy a distraer y me voy a divertir. Entonces, a esto es lo que se refiere estos 3 puntos que nos da la esencia racional acerca de nuestra libertad. Porque la libertad verdadera no es hacer lo que se nos antoja, ¿sí? Lo que es pensar bien las cosas, que sería esencia racional, y ver qué es necesario. O sea, evaluar opciones y luego actuar con responsabilidad. ¿Estamos claros acá o hay dudas? Estos temas están súper fáciles cuando hablamos de la libertad. Muy bien. Perdonen. Muy bien. Ahora nos vamos, por favor, a la página 44. Libertad in situ. Aquí ya vimos lo que es nuestra esencia racional. Y acá vamos a ver qué es el ser humano y sus circunstancias. Pero antes de ver el tema, el ser humano y sus circunstancias, veamos también a qué se refiere este tipo de libertad. ¿Algún voluntario que guste leer el párrafo, sí sería el párrafo número 1? Gracias, Melsin. Por favor. Desde siempre la libertad ha sido concebida como uno de los ideales más altos de la humanidad. Sin embargo, en la práctica, este término se utiliza para fines egoístas más que humanos. Por ejemplo, muchos partidos políticos se llaman liberales y enarbolan la bandera del llamado liberalismo económico, es decir, el sistema basado en el consumismo que esclaviza. Por lo tanto, es un contrasentido en sí mismo. Muchas gracias, Melsin. Sigo, Bueno, disculpe.
Vamos a ver, sí, por favor, si no, no nos va a quedar muy claro este tema. Por favor, el siguiente párrafo. La publicidad hace lo propio. Muchas campañas publicitarias suelen asociar este ideal con la decisión de comprar y consumir el producto anunciado. Así se ha logrado que la gente común asocie el producto anunciado, el sentido de libertad con el ideal compulsivo de compras y de tener muchas mercaderías en las cuales invertir hoy los ingresos económicos. ¿Desea que continúe, licenciada? Por favor, Melsin. Hoy se nos fue toda la lectura, ¿eh? Gracias. Por favor, Melsin. Perdonen si me escuchan. Claro y fuerte. Ah, ok. Sí, lista. Gracias. Por favor, Melsin, sería el último párrafo de libertad in situ. Creo que se nos fue Melsin. Entonces, como es previsible, en filosofía este idealista, o ya lo había leído y yo no escuché. Perdón. Es que Por no lo estar escuché pensando en la porque feria, me dice. bajó aquí la presión. Sí, él Excuse se me. fue. No se preocupe. Entonces, como es previsible, en filosofía este ideal dista mucho del uso que se le hace en los hábitos políticos y publicitarios. Se le asume como una característica esencial del ser humano. Por supuesto, como en todo asunto de intereses filosóficos, existen varias formas de entender la libertad, que es el tema que vamos a ver ahorita, el ser humano y sus circunstancias. Pero cuando hablamos de libertad in situ, ¿qué significa? Significa que las personas no siempre eligen en condiciones perfectas. Muchas veces deben tomar decisiones en medio de problemas, limitaciones o presiones, ¿sí? Pueden usar una libertad in situ para actuar con responsabilidad y pensar en las consecuencias. ¿Por qué les digo esto? Porque la libertad in situ significa la capacidad de actuar libremente en una situación concreta dentro de un, ¿qué les puedo decir? Dentro de un contexto real o dependiendo las condiciones que tenemos en ese momento. Este tipo de libertad es la que tenemos hoy, ¿sí? O sea, aquí y ahora, en el lugar en el que estamos, con lo que tenemos en nuestro alcance, que no sea la situación ideal, pero es lo que hay ahorita y así debemos de actuar, ¿me entienden? Entonces, por eso es actuar con responsabilidad y pensar en las consecuencias, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque este tipo de libertad es elegir bien, aunque las condiciones no sean perfectas. Es tener esa capacidad de decidir con responsabilidad dentro del lugar, en el momento en el que estemos. Por ejemplo, cuando somos jefes, ¿verdad? Y se aparece una situación que nunca se había dado, algún inconveniente, entonces tenemos que tomar, valga la redundancia, una decisión en ese momento o con responsabilidad y estar preparados en lo que venga, ¿verdad? Y saber cómo, o sea, la situación que venga me refiero de que, o sea, dar la cara, ¿me entienden? En la situación que ellos se encuentren ¿cómo les puedo decir? Se me fue la palabra ustedes. O por ejemplo, es algo que siempre decimos
Nuestros actos tienen las consecuencias que puedan traer, ¿sí? Entonces, pero siempre, porque somos los líderes, siempre nosotros vamos a respaldar a nuestro equipo y somos los que vamos a dar la cara, ¿me entienden? Entonces, a esto es lo que se refiere este tipo de libertad, que no es que estamos preparados a una situación, ¿sí? No estamos preparados. Acá no es así, no que acá es en el momento que se den, tomar las mejores decisiones, con tener esa capacidad de decidir con responsabilidad dentro del lugar o en el momento en que estemos. Y por eso nos dice que esta libertad in situ es como el ser humano y sus circunstancias. ¿Por qué? Porque la libertad in situ significa que el ser humano elige libremente, pero dentro de las circunstancias en las que vive. Por eso nos da en el subtema el ser humano y sus circunstancias, porque nosotros no somos completamente libres para hacer lo que queramos sin límites, ¿sí? Es lo que vimos la semana pasada. Cada persona vive en una realidad concreta con su familia, en su país, en su cultura, en sus problemas, en sus oportunidades. Pero dentro de esa realidad sí puede pensar, decidir, actuar con responsabilidad. Y esta idea se resume en una famosa frase del filósofo español José Ortega, donde dice, yo soy yo y mi circunstancia. ¿Qué quiere decir acá? Yo soy yo y mi circunstancia. Que tú eres tú, pero también todo lo que te rodea y dentro de eso eliges cómo actuar. ¿Me entienden? Entonces, las personas no eligen dónde nacen. Nadie, nosotros no elegimos dónde nacemos, ni todo lo que les pasa, o sea, a veces son por nuestras decisiones, ¿me entienden? Pero sí elegimos cómo responder ante esas situaciones que se nos pueden dar. Entonces, la libertad in situ es actuar de una forma libre, pero actuar de una forma racional dentro de la realidad que nos toca vivir. ¿Sí? ¿Me entienden el punto acá? Entonces, por ejemplo, imaginemos que tienen que entregar la tarea, el capítulo número 2, ¿sí? Pero resulta que uno de ustedes no tiene internet en casa para hacer la tarea, o sea, cargarla. Y eso es parte de entonces, una circunstancia que no es culpa suya, pero es una dificultad real, que usted se pasó toda la semana leyendo y respondiendo. Y cabal cuando ya iba a cargar su tarea, se va al internet. No tiene internet en o sea, no tiene ningún dispositivo. Entonces, ustedes me van a decir, pero eso no es mi culpa, o sea, cabal, ahorita lo iba a cargar y se va al internet, pero sí, no es culpa del alumno, pero sí es una dificultad real. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, se puede rendirse y no hacer nada, o sea, no usar bien su libertad, o puede buscar soluciones. ¿Y cuál solución se debería ahí? Pedir ayuda, hacer la tarea a mano, usar, qué sé yo, bueno, no tengo internet acá, irme donde la suegra, donde mis primos, donde sea, ¿verdad? Donde encuentre internet para yo poderlo resolver. Pero resulta que lo dejé a las 11:50 y se me va el internet de casi ya medianoche, entonces ahí sí ya no hizo un buen uso de su libertad. Ya ahí sí ya es un inconveniente, ya no es una circunstancia que fue por una dificultad real, no que ya es una culpa de esa persona por dejar a última hora. Pero acá, en esta libertad in situ, se refiere cuando no es nuestra culpa, no que es una dificultad que se puede dar en su momento, pero nosotros cómo vamos a actuar. ¿Sí? Entonces, buscamos soluciones o nos rendimos y no hacemos nada. Entonces, aquí se presenta entonces la libertad in situ. No eligió su situación, pero sí eligió cómo actuar dentro de ella.
¿Me entienden el punto? ¿Sí? Entonces, la libertad in situ es la capacidad, como les decía, de elegir cómo actuar dentro de la situación que nos toca vivir. No vamos a elegir las circunstancias, pero sí vamos a elegir cómo vamos a responder con esa circunstancia, rendirnos o buscar soluciones. ¿Estamos? ¿Estamos Sí, claros acá? correcto, Lisa. Gracias. Muy bien. Entonces, les voy a trasladar en este momento lo que es su asistencia. Les voy a dar unos minutitos y listo. Recuerden que la próxima semana se deben de conectar para realizar su examen, solo para que ustedes me confirman que sí recibieron el link, que no tuvieron ningún inconveniente para abrir el link y ya después se pueden desconectar sin ningún inconveniente, ¿ok? Pero sí se deben de conectar porque yo por medio de Meet comparto la asistencia. Perdón, ¿se refiere a qué, Lisa? A lo de la evaluación de la próxima semana, la La evaluación del parcial, Ajá. se deben de conectar y van a llenar asistencia por este medio. Y en Classroom yo les comparto el link del parcial. Ustedes me confirman que sí lo recibieron, que no tuvieron ninguna dificultad para abrirlo y después pueden salir de la sesión. Eso sería. Ahorita lo que les compartí fue su asistencia. Por favor de llenarla y les voy a dar unos minutitos. Gracias.
Bienvenida, Nancy. Ahorita estamos llenando asistencia, se la voy a compartir. Gracias. Ok, perfecto, Nancy, no se preocupe. Entonces, ¿a qué se refiere in situ? Estábamos con lo que es la libertad in situ. Ya sabemos qué es la libertad y qué es in situ. Entonces, in situ es en el lugar. Entonces, el tema que nos da el libro es libertad in situ. Entonces, por eso les decía de que se usa para decidir algo perdón, se usa para decir que algo se hace o se vive directamente en el sitio donde ocurre sin moverlo a otro lugar. Entonces significa que la persona elige, actúa dentro del lugar o situación concreta en la que se encuentra, ¿ok? Entonces, acá les dejé qué significaba para tenerlo más claro. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en la página 44 y 45 nos dice que el ser humano y sus circunstancias, vamos a ver, dice, esta es una concepción que proviene desde 1985, pero antes de explicarla es importante conocer dos visiones sobre nuestro tema aparentemente opuestas.
Determinismo e indeterminismo. ¿Algún voluntario que guste leer determinismo? Puede hacerlo, por favor, en las diapositivas, porque sí están muy pesados. Determinismo. La naturaleza está regida por el principio de casualidad, según el cual toda causa produce necesariamente un efecto. Gracias. Entonces, ¿a qué se refiere acá? El determinismo dice que nuestras decisiones están condicionadas por nuestras circunstancias. Por ejemplo, historia personal, educación, cultura, genética, etc. Según esta visión, aunque parezca que elegimos libremente, todo está influido o incluso determinado por lo que nos rodea. Por ejemplo, si alguien crece en un ambiente violento, el determinismo dice que eso influye fuertemente en sus decisiones futuras, limitando su libertad. A eso es lo que se refiere el determinismo. En cambio, el indeterminismo, ¿qué nos dice? Por favor, compañera, en la diapositiva. ¿O algún voluntario? ¿No? Ok. Indeterminismo dice que niega que exista en relación a causa y efecto. Entonces, ¿qué se refiere? El indeterminismo quiere decir que es una libertad radical. ¿Por qué radical? Porque el indeterminismo cree que el ser humano siempre tiene la posibilidad de elegir, incluso en situaciones difíciles. En este tipo de visión, afirma que la libertad humana no está totalmente determinada por el entorno o la biología, sino que aunque una persona, por ejemplo, viva en un contexto difícil, en un ambiente violento, como en el ejemplo que les daba del determinismo, acá es lo contrario. Aquí en el indeterminismo, una persona que crece en un ambiente violento puede decidir, cuando ya sea grande, ya sea adulto, puede decidir actuar bien, superarse o cambiar su camino. En cambio, lo contrario de la visión del determinismo, dice que si una persona, es el ejemplo del ambiente violento, ¿verdad? Crece en un ambiente violento, eso va a influir fuertemente en sus decisiones futuras. ¿Me entiende? Y obviamente va a tener una limitación en su libertad. No va a poder decidir bien al momento de actuar. ¿Por qué? Porque es desde su niñez, desde su crecimiento, todo eso le va a influir a tomar decisiones ya en el futuro. Entonces, estas son las dos visiones que nos da el ser humano y sus circunstancias en in situ. ¿Sí? ¿Por qué parecen opuestos? ¿Por qué nos dice que son dos visiones opuestas? Porque uno, por ejemplo, el determinismo dice que estamos condicionados por nuestras circunstancias. Y el indeterminismo dice que somos libres aunque tengamos circunstancias difíciles. Sin embargo, ambas ideas pueden complementarse para entender este tipo de libertad, libertad en el lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos influidos por nuestras circunstancias, que es el determinismo, pero dentro de ellas podemos tomar decisiones, que sería el indeterminismo. ¿Entienden acá? ¿Me entienden el punto acá? Muy bien. Muy bien, por ejemplo, imaginemos que tenemos dos tipos de estudiantes. Hay un estudiante que tiene todo, buenos materiales, apoyo en casa,
O hay, por ejemplo, estudiantes que no trabajan, no que los papás les ayudan a pagar esa matrícula, esa mensualidad para que ellos puedan salir adelante. Ese es un tipo de estudiante. El otro no. El otro tiene que trabajar porque tiene que aportar en casa, tiene que pagar sus estudios, tiene familia, o sea, tiene poco apoyo y tiene dificultades económicas, por ejemplo. Entonces, ¿qué diría el determinismo? Acá el determinismo, ¿qué diría? Que el segundo estudiante está en desventaja y eso lo limitará a sus decisiones, a su progreso en el futuro. Eso diría el determinismo. En cambio, el indeterminismo, ¿qué diría? Que aún así, ese estudiante que tiene esas dificultades económicas o poco apoyo o problemas en casa, ese estudiante puede usar su libertad y su esfuerzo para salir adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta libertad in situ? Es que aunque las circunstancias influyen, uno puede decidir cómo responder. Tal vez no con libertad absoluta, pero sí, como les decía muy al principio, con responsabilidad, con conciencia, ¿sí? Y obviamente con voluntad, ¿ok? ¿Estamos claros con estas dos visiones que nos da este tipo de libertad? Entonces nosotros siempre tratemos de poner en práctica el indeterminismo. Muy bien. Ok, muchas gracias. ¿Sí vamos bien, chicos, o voy muy rápido? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos bien? Lo único que no la vemos, pero sí está bien. Ay, sí, discúlpenme, hoy sí les quedé mal. Es una broma. No se preocupe. Y en la página 45, en el último párrafo, nos habla acerca de la libertad situacional. Les puse yo acá. La libertad situada, ¿sí? Este tipo de libertad es una teoría, que contempla esas dos visiones que vimos anteriormente. ¿Y qué nos dice esta libertad situada? ¿Algún voluntario que guste leer la diapositiva, que es un resumen de cada uno de los aspectos que nos da en la página 45 Vaya. y 46, por favor? Sí. 47. Primero, Ujú. acepta algunos de los postulados del determinismo. Todo sujeto nace y se desarrolla bajo ciertos condicionamientos hereditarios, ambientales y culturales. Segundo, acepta el hecho de que el diario vivir es imposible determinar, en el diario vivir es imposible determinar causas y efectos que abarquen todas las acciones humanas. Y tercero, que me imagino es el situada, considera a la libertad como un acto volitivo, como producto de la voluntad individual. Muy bien. ¿Qué logran captar ustedes acá? ¿Qué logran observar por acá? No quedó ahí muy claro. Entonces nos vamos a la página 46. Y algún voluntario que lea el párrafo segundo de la página 46. Por favor. ¿Algún voluntario? Hegel, no sé si se pronuncia, licenciado. ¿Sí? Hegel plantea que cuando el individuo se ve impelido a actuar, lo hace inmerso dentro de situaciones que de alguna manera condicionan sus actos. Quiere volar, pero no posee alas. Desea estudiar, pero a la hora de la clase virtual le falla la señal de internet. Por supuesto, estos condicionamientos no impiden que posea una voluntad propia,
Desea volar y no posee alas, inventa una máquina que lo haga por él, falla la señal de internet, contrata un plan de mayor alcance. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste leer el siguiente párrafo? Por favor. ¿No? Dicho de otra manera, la libertad no significa hacer siempre lo que se desee, sino actuar dentro de las circunstancias concretas para desarrollarse plenamente en la dirección elegida. Ese margen de acción volitiva constituye la esencia de la libertad, como indica el epígrafe con el que se inicia este capítulo. No se trata de una independencia con respecto de las leyes naturales, sino de adquirir la conciencia sobre esas leyes y la posibilidad de actuar dentro de ellas para ralentizar o acelerar los cambios. Es a lo que Hegel llamó libertad en situ. Esta es una frase de latín que significa en el lugar, ubicado en un espacio y tiempo concretos. Según Hegel, citado por Escobar en el 2004, la libertad solo puede comprenderse como un accionar en situ. In situ, en el lugar, entonces. Como un accionar en el lugar. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender acá? La libertad situada es la idea de que las personas somos libres, pero nuestra libertad siempre está dentro de una situación concreta, con condiciones reales, ¿sí? Familia, cultura, país, problemas, edad, género, etc. ¿Qué significa acá? Que no somos libres en el aire, pero somos libres en la vida real. O sea que mi libertad está situada en el lugar, en el momento y en las circunstancias, ¿sí? En las circunstancias en las que vivo, ¿sí? No, acá nos quiere dar a entender que también que no elegimos todo lo que nos pasa, pero sí podemos decidir cómo actuar frente a eso. La libertad situada es cuando las personas la aplican cuando reconocen sus límites, ¿sí? Como por ejemplo una enfermedad, reglas sociales, ¿sí? Pero aún así, o una dificultad económica, ¿me entienden? Pero aún así, que reconocen sus límites, aún así eligen actuar de una forma responsable, creativa, valiente, tratan de salir adelante. No me alcanza ahorita con este sueldo porque tengo, no sé, una dificultad muy grande económicamente, entonces busco cómo tener otro trabajo. Por ejemplo, yo tengo mi compañero que está pasando por problemas económicos y él decía que su salario no le ayudaba a llegar a fin de mes. Entonces, ¿qué hacía él? Salía 2 horas antes de su casa y hacía servicio de Uber Moto. Salía de trabajar y hacía servicio de Uber Moto. Ese era otro ingreso que él tenía. Entonces, él acá reconoció sus límites que tenía él en su libertad situada, en su situación, pero él aún así eligió cómo actuar y buscó una forma creativa para tener otro ingreso. ¿Me entienden? Entonces, la libertad situada implica pensar y actuar dentro de lo que es posible y sin rendirse. ¿Sí? Entonces, acá lo que nos quieren dar a entender que es la capacidad de elegir dentro de nuestra realidad, aunque tengamos límites. Y no se trata de hacer todo lo que quiero, sino de hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. ¿Sí? A esto es lo que se refiere la libertad situada. ¿Estamos claros acá o hay dudas?
Y por eso Héctor nos hizo favor de leer acá que nos dice, como primero, acepta alguna de los postulados del determinismo. Esto, todo sujeto nace y se desarrolla bajo ciertas condiciones hereditarias, ambientales y culturales. Acepta el hecho de que el diario vivir es imposible determinar una causa y un efecto que abarquen todas las acciones humanas. Y considera la libertad como un acto volitivo como producto de la voluntad individual. ¿Sí? Entonces acá no se trata de hacer todo lo que queramos hacer, sino de hacer lo que mejor podamos hacer con lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros acá o hay dudas con la libertad situada? ¿Dudas? Con respecto a esta libertad situada, Ujú. que hace referencia, digamos, dentro de las opciones que se pueden presentar, escoger la más beneficiosa y sobre todo lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Porque tampoco se puede elegir algo que no pueda ser alcanzable. Exacto. Así es. Así es, Héctor. Muy bien. ¿Alguien más o alguien que quiera aportar? ¿Algo más? No, les quería compartir un videíto y si no, se los voy a dejar como tarea para que lo vean. Se los voy a, no tienen que hacer nada, ningún resumen, nada, solo para que lo vean. Es que se me apagó cabal mi teléfono y como les comenté, no me encuentro en casa, entonces no tengo acá mi cargador. Pero se los voy a compartir que hace una reflexión acerca de la edad situada. ¿Qué manda Héctor? Sí, solamente una pregunta con respecto a lo de su examen, sería la próxima semana. ¿Correcto? Entramos a la hora igual y usted Sí. nos coloca allí el examen. ¿Cómo es? No sé cómo se funciona con ustedes. Ah, ok. Ustedes se van a conectar de 7 a 7. 7:10, ¿verdad? En ese lapso. En ese lapso de 7 a 7:10, yo les voy a compartir lo que es su asistencia. A las 7:10, ustedes ya van a tener el link del examen en Classroom. Ustedes me confirman a las 7:10, mire, ya lo recibimos y sí lo pudimos abrir. Entonces ahí ustedes empiezan a correrles el tiempo, ustedes tienen 1 hora y media para poderlo resolver. Aunque cierren sesión y digamos yo no me doy cuenta, si no cumplen con ese horario en automático les va a bajar puntos, entonces ahí tienen cuidado con lo del horario. Y eso sería, Héctor. Pueden cerrar sesión cuando ustedes me confirman de que sí recibieron el link, que no tienen ningún inconveniente para resolver y listo. Sale, se ¿A pueden través cerrar de qué sesión y listo. aplicación es? Classroom. ¿Qué aplicación se va a usar? Classroom. En Classroom como Pero tarea se los pongo. Es un es un formulario. documento. Es un formulario. Es un Vale. formulario. Vale. Ajá, perdón, no le había entendido. Sí, yo pensaba que me preguntaba qué aplicación iba a compartir el examen. No, es un formulario, Héctor. Es un formulario donde vienen preguntas falso y verdadero, puede hacer preguntas directas, selección múltiple. Así sería, Héctor. Viene siendo como las preguntas para que tengan una idea de las actividades que ustedes hacen. Pero las actividades como por ejemplo en la primera serie donde viene selección múltiple y ustedes ponen cuál es la letra, solo que ahí solo van a marcar cuál inciso es la respuesta correcta. Así es como viene el examen. Le agradezco mucho, Lick. Para servirle, Héctor. Bueno, entonces hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy. Ya no los sigo agobiando para que tengan chance de ponerse ahorita a leer. Les recomiendo leer los temas, leer estos 2 capítulos que vimos. ¿Por qué? Porque aunque ustedes utilicen como herramienta el libro, pero si no saben dónde están cada tema, o sea, les va a llevar mucho tiempo.
buscar una pregunta. Pero si ahorita ya tienen una idea porque ya hicieron sus actividades, entonces ya han leído por lo menos, ya leyeron el primer capítulo, entonces me imagino yo de que ya no se les va a dificultar mucho responder el examen. Entonces, Sería ya capítulo 1 y 2. Correcto. Capítulo 3 ya es para el segundo parcial. Muy bien. Entonces, muchas gracias por su atención. Desde ya muchos éxitos. Cualquier duda estoy a la orden. Les agradezco mucho por su atención y su participación. Que tengan todos una buena noche. Nos vemos primero Dios el próximo lunes. Gracias. Pero se dejará ver. Se dejará Ay, ver, sí. por favor. Hoy sí. Gracias. Feliz Bueno, noche. Grisita. Feliz Adiós, noche, Andrea. licenciado. Feliz noche. Stephanie. Adiós, Jonathan.